Buenas tardes, buenos días para Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este debate, a esta mesa de debate que están teniendo lugar en este foro TV Morfosis, Comunicación Audiovisual de la Ciencia, Contenidos, Ventanas y Audiencias, que de nuevo se celebra en la Universidad de Valencia, junto con las 11ª jornadas ConTD, Contenidos Digitales para la Televisión. Este programa, recordamos, está producido y realizado por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, México, y el Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia para ser retransmitido por Internet a través del espacio de radiodifusión iberoamericano y de las diferentes plataformas audiovisuales de gran parte de las universidades españolas, iberoamericanas y europeas. En esta mesa, que nos disponemos a empezar, hablaremos acerca de qué nos dicen las audiencias, sobre cuál es su papel central en los flujos comunicativos del siglo XXI y, cómo no, en relación con la difusión del mensaje científico. Esta realidad de comunicación en 2017 nos dice que las audiencias han adoptado diferentes modos de relacionarse con los contenidos en la evolución de los hábitos comunicativos. Los antiguos espectadores perciben y valoran estos contenidos desde una perspectiva nueva y cambiante. Sin duda, esto conlleva riesgos y retos en relación con la construcción, sobre todo, del vídeo online. En ese sentido, comprender a las nuevas audiencias exige estudiar sus comportamientos y gustos. Para ayudarnos a entender cómo se comportan los nuevos usuarios, cómo afecta esto a las narrativas, tenemos con nosotros en el plató de televisión del Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia a tres invitados. En primer lugar, a Sri Kalyanaraman, de la Universidad de Florida en los Estados Unidos. Welcome to Valencia. Bienvenido. En segundo lugar, contamos con la presencia de José Manuel Acevedo, de la Universidad de Oporto, en Portugal. Bienvenido. Gracias. Y el tercero de nuestros invitados es Guillermo Orozco, de la Universidad de Guadalajara, México. Pero antes de entrar en materia, antes de plantear la cuestión o las cuestiones alrededor de qué nos dicen las audiencias, vamos a conocer con un poco más de detalle el currículo académico e investigador de nuestros invitados. Sriram Kalyanaraman es profesor de periodismo en la Facultad de Periodismo y Comunicaciones de la Universidad de Florida e imparte clases de grado y posgrado en las áreas de los nuevos medios y tecnologías de la comunicación, la psicología de los medios y en la metodología de investigación. Actualmente se encuentra desarrollando un laboratorio de efectos mediáticos y tecnología en la misma universidad. José Manuel Acevedo es profesor asociado del Departamento de Sociología y vicedirector del programa doctoral en medios digitales de la Universidad de Oporto. Es coordinador del proyecto Multimedia Science 2.0. Ha centrado su carrera en la investigación y en la producción de contenidos audiovisuales, divulgando la comprensión pública de la ciencia documental y la división digital. Guillermo Orozco es profesor titular y jefe del Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara. También es investigador y miembro de la Academia Mexicana de Ciencia. Su campo de investigación incluye el análisis de la recepción y audiencias, la ficción televisiva y la educomunicación. Es coordinador internacional del Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva y especialista en formatos televisivos. En este primer turno de intervenciones, nuestros invitados disponen de unos minutos para plantear las cuestiones iniciales acerca de este tema. Empezamos con Sri, which would be your first statements about this question. Es un placer estar aquí y siento de entrada no poder hablar castellano, español, y un tema de los que voy a hablar es el enfoque del efecto de los medios. Nos fijamos en los efectos en el efecto de los medios y de los contenidos aplicados a la tecnología. Esto lo que significa es que nos fijamos en cómo se presenta la información junto con los distintos tipos de tecnologías. El marco teórico empleado
es interdisciplinar y adoptamos un enfoque experimental. Lo que nos interesa es ver cómo las distintas confluencias de tecnologías pueden afectar a la respuesta de la audiencia. Cuando hablamos de este tipo de respuesta y reacciones, pues en realidad nos estamos fijando en tres componentes distintos: cómo afecta a la actitud, a la forma de pensar y, sobre todo, al comportamiento. Lo que nos interesa ponderar los comportamientos, pero también esto supone un gran reto. Y además, hay otra cosa que tratamos de medir y una serie de distintos mecanismos. Tratamos de ver cómo nos centramos la vista en la pantalla a nivel fisiológico y vemos tipo de respuestas como actividad cerebral o del corazón. Hay una serie de estudios y de proyectos en cuanto a la comunicación y recientemente nos hemos fijado en estudios que comparan, estudian la realidad virtual y distintas formas de comunicación tradicionales como la radio. Hemos llevado a cabo distintos estudios y nos hemos tratado de fijar en temas que pueden ser locales. Por ejemplo, en España podemos hablar de cambio climático o en otros a más distancia como Estados Unidos. Nos fijamos en estos problemas y hemos en general detectado que cuando utilizamos la realidad virtual, pues resulta más interactivo para la audiencia. También cuando utilizamos vídeo en 3 dimensiones. Pero sobre todo hemos visto que las personas perciben que la amenaza del cambio climático es más intensa. También es más probable que tengan más conciencia en cuanto a los problemas que suscita el cambio climático y que sean más tendentes a la acción. También hemos llevado a cabo un estudio donde hemos tratado de hablar de la perspectiva del cambio climático y cómo afecta a las personas en el terreno. Por ejemplo, ha habido derrames petrolíferos y historias de pingüinos, de cómo les afecta a la comunidad de pingüinos los derrames petrolíferos. Tratamos de utilizar pingüinos como símbolo de algo bonito, un animal bonito, que esto despierta ciertas emociones de las consecuencias del cambio climático. Entonces, son más tendentes a reaccionar a este problema y a que haya un cambio más positivo en sus actitudes y comportamientos. Seguimos con la intervención de José. Yo parto de la cuestión de partida que nos dicen las audiencias. Yo pienso que las audiencias nos dicen que, en primer lugar, que televisión ahora ya no es un medio de comunicación de masas, porque con más de 200 canales y con una disminución en términos de audiencia, mismo los más exitosos programas tienen un share pequeño. Por eso, cuando estamos hablando de ciencia y de audiencia, estamos siempre hablando de un número muy pequeño, muy fragmentado de públicos. Lo segundo punto es que si hacemos una encuesta y preguntamos qué tipo de programas quieres ver, nos dicen cultura, ciencia. Mas cuando lo vamos a verificar, lo vemos que no es así. Por eso, las encuestas sobre audiencias nos menten. Y por eso, yo pienso que las audiencias, los públicos de la ciencia, tenemos que pensar un poco que las audiencias están muchas veces fuera do directo. Por ejemplo, PBS en Estados Unidos, el mercado de PBS es un mercado educativo. ¿Qué significa eso? Significa que
las personas van a bajar los contenidos y los van a utilizar en clase de una forma que no es indirecta. Y por eso las audiencias son muy difíciles de medir, porque por veces tienes un público, mas no es un público para ver directamente en televisión. Otra parte es, un tercer punto es que hay procesos que se están mostrando que son importantes, como por ejemplo, si ves las audiencias de YouTube, lo ves que tiene una gran audiencia. Y por eso televisión por veces tiene que aprender con la Internet cómo captar algunas audiencias para programas de ciencia. Eso era lo primero que... Muchas gracias por tu intervención, José. Seguimos en este caso con Guillermo. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación y mucho gusto estar aquí frente a ustedes y frente a toda la audiencia internacional que tenemos. Yo también quisiera contestar en esta primera intervención a algo que nos dicen las audiencias y voy a sumarme a lo que ya han mencionado los colegas y concentrarme en la audiencia mexicana. Yo coordino el Observatorio de la Ficción Televisiva y cuando ahora recién recibimos los ratings del año pasado para hacer el análisis, lo que más ven las audiencias mexicanas es telenovelas y las ven en la pantalla grande. Lo que más rating tiene, 25% de rating, es la telenovela, o sea, la ficción. Y dentro de la ficción, lo que nos llamó la atención, y yo creo que es importante para ver lo que preocupa a las audiencias, es que el segundo lugar de popularidad en programación fue no una telenovela, sino una ficción que es seriada, lo que llamaríamos un dramatizado unitario, que pasa un solo día a la semana, que está hecho por Televisa, que no es con las estrellas de Televisa, sino con estrellas, con actores que no han llegado a ser estrellas y que están aprendiendo, actores desconocidos que cambian de un capítulo a otro, pero los temas son los temas más cotidianos. El tema del bullying en la escuela, el tema de los embarazos entre jóvenes, el tema de la definición de los hijos, si son heterosexuales o son homosexuales, el tema de la enfermedad, el tema de los accidentes. Son cosas de la vida cotidiana. Y esto es lo que tuvo el segundo lugar de rating, pero el mayor número de share, o sea que 35 millones de 120 millones en México se definieron por ver este dramatizado unitario, este programa ficcional que habla de la vida cotidiana y de cómo resolver los problemas entre la familia y la comunidad, sin grandes actores, sin grandes escenarios. Bueno, lo otro que gustan ver las audiencias es el fútbol. Cuando hay un partido de fútbol, la ficción se queda en segundo lugar. El partido de fútbol es el primer lugar. Y cuando hay una película muy famosa que se estrenó en los cines y que se pasa por televisión, también ese día el capítulo de la telenovela pasa a un segundo lugar. Entonces, creo yo que lo que nos están diciendo, por lo menos las audiencias mexicanas, es que lo que más les interesa de la televisión es la ficción. En segundo lugar, requieren apoyo educativo para saber cómo resolver los problemas cotidianos, pero no a través de un programa instructivo, escolar, tradicional, sino a través de una nueva ficción que se llama, por cierto, La Rosa de Guadalupe, y que lo terrible, que a mí me parece y a todos mis compañeros investigadores, es que la forma de solucionar los problemas es encendiendo una vela a la Virgen de Guadalupe y esperar a que la Virgen haga el milagro. O sea que no hay ninguna enseñanza realmente de cómo resolver el problema. Y bueno, y el fútbol y las películas, cine por televisión.
Alguien dijo por ahí que el futuro del cine está en la televisión. Bueno, pues sí, por lo menos el futuro del cine que gusta a las audiencias mexicanas es el que se transmite por televisión, no el que cuesta para ir a un cine a disfrutar la película. Entonces, este es el panorama, el contexto nacional mexicano, donde yo voy a ubicar mis siguientes comentarios con respecto a la difusión científica. Estupendo. José, tú planteabas en tu intervención inicial la idea o la cuestión de la fragmentación de las audiencias en diferentes ámbitos. Pero ¿es posible que antes de la pregunta de qué nos dicen las audiencias, deberíamos preguntarnos cómo han cambiado las audiencias en los últimos 15 años? Yo pienso que la fragmentación está aumentando porque tienes fenómenos contradictorios. Tienes fenómenos de fragmentación en grupos muy, muy pequeños, mas yo pienso que la audiencia cada vez más es una audiencia que va en busca de contenidos específicos. Y lo que se pasa es que, ¿cómo buscas en la Internet? ¿Vas a Google y lo escribes o vas a YouTube y lo escribes? ¿Cómo lo buscas en la televisión? No ha evolucionado en los últimos años. No hay una forma sencilla de buscar información para contenidos de televisión. Y por eso yo pienso que la televisión va a tener que tener una nueva forma de buscar contenidos que responda a procuras más dirigidas. Y la tecnología tiene que responder a eso. Y en realidad conectaríamos con la cuestión que planteaba Sri en su primera intervención sobre cómo captar la atención de estas personas que están frente a una pantalla y a las que debemos, digamos que captar, ¿no? Para que se queden con nuestro contenido. En ese sentido, ¿qué aportación o qué evolución va a haber en los próximos años? It's not translating to English. It's not translating. So I will try to do it in English. Okay. what I was saying is that... I'm not doing it in English at all. I'm just hearing you here. Okay, right. So parece que hay un I hope we will solve that problem soon. I will ask you now in English. Simultánea. The thing is that José was talking la about how audiences are es de cómo spread all over different audiencias se segmentan en distintas pantallas. Y en su primera intervención ha afirmado in fact, you're working on how que, to catch de hecho, attention, está trabajando en cómo atraer la atención, porque al final se trata de un problema de falta de atención muchas veces, de un tipo de audiencia específica. ¿Cómo evolucionará este problema en los próximos 5 o 10 años? El problema de responder a esto, ¿no? Sí. A nivel tecnológico, diría que yo apuesto firmemente por la realidad virtual. Creo que está aumentando ha aumentado más en los últimos 2 años que en los últimos 18 años conjuntamente. Y creo, y si la pregunta es por qué aumenta tanto y por qué puede ser útil para la divulgación científica del cambio climático, pues podemos hablar de distintos tipos de realidad virtual y estamos hablando de nuevas narrativas. Como resultado, lo que sucede es que ahora podemos asumir la perspectiva del otro y cuando hablamos, estamos hablando de la forma de que estamos reestructurando todos estos elementos. Es muy difícil que las personas puedan proyectar su vista a muchos años en el futuro. Y es muy útil hablar de aceleradores del futuro. Es decir, nos colocamos en un tipo de módulo que nos permite ver el futuro de los próximos 10, 30, 40 años para tener una perspectiva completa
cuál podría ser la solución a un gran problema. Esto nos permite, como digo, asumir la perspectiva de otra persona. Y esto crea mayor empatía, que es un componente crucial en estas nuevas tecnologías. Y como resultado nos permite ser más tendentes a tener un cambio social positivo, cambios en el comportamiento, en las actitudes, y, como digo, esta necesidad deriva en cambios de comportamiento más positivos. La heredamos probablemente de la televisión ya en ese sentido, ¿no, Guillermo? Sí, yo creo que yo quería comentar precisamente sobre cómo abordamos a las audiencias. Normalmente, ¿qué les preguntamos? No tanto qué nos dicen, sino qué les preguntamos. Porque con la medición del rating y con la medición solamente de la atención que mencionó nuestro colega de Estados Unidos, me parece que es insuficiente saber qué realmente quieren las audiencias. Tenemos que hacer otro tipo de preguntas que nos permitan saber qué necesitan, qué están buscando y, sobre todo, qué les gustaría ver que no está en la pantalla. El rating habla sobre lo que está exhibiéndose y lo que cuenta es la atención, solo la atención a lo que se está viendo. Entonces, pero no la emoción ni la interacción. Creo que aquí tenemos que tomar en cuenta que no basta con la atención de las audiencias, sino que necesitamos una nueva medición que nos permita saber qué espera, qué busca, cuándo lo necesita, para qué lo necesita, y no solo para fines mercantiles como es el rating, sino para fines de conocer a la audiencia, saber realmente quién es. Yo creo que eso es un punto fundamental antes de imaginar cualquier estrategia para la difusión de la ciencia o difusión de cualquier otra cosa. En realidad nos convertimos en una especie de cazadores de audiencias, ¿no? No, más bien yo diría que justamente el punto sería distinto. ¿Cómo los involucramos a las audiencias? No cómo tratamos de mantener su atención. Porque lo que hemos hecho hasta ahora, incluso en programas educativos como Plaza Sésamo, es captar la atención. Entonces, tenemos que trascender eso. No necesitamos que estén ahí, sino qué vamos a hacer para que se involucren más allá de la pantalla. Cómo involucrarlas, aunque sea a nivel mental, para que realmente tengan una relación distinta con lo que estamos presentando. No solamente atiendan. ¿Y esto radicaría en la implementación de los dispositivos desde el punto de vista de dónde fijamos nuestra atención? ¿O también implicaría una evolución de cómo se construyen las narrativas, cómo se adaptan los formatos a esos espacios? Sri? Great question. Excelente pregunta. Creo que tenemos que ir mucho más allá de la atención. Lo que has mencionado de nuevas tecnologías, creo que tenemos que ser capaces de ver qué sucede cuando interactuamos. La interacción es un componente crucial. La mayoría de las veces lo vemos esto desde la perspectiva de una audiencia pasiva. Mostramos distintos mensajes en televisión, pero no nos hemos fijado en qué efecto puede tener la interacción. Por ejemplo, si talamos un árbol, sabremos cuál será la consecuencia de talar dicho árbol. Otro aspecto es que tenemos que garantizar que podemos asegurar que los seres humanos participan en acciones y esto se puede programar de muchas formas distintas. Se ha hablado antes de cómo se puede hacer. Por ejemplo, podríamos hacer que hagan malas acciones y mostrar cómo el resultado de esto afecta negativamente al entorno que nos rodea. Pero al mismo tiempo también les podemos ofrecer las soluciones.
soluciones para decirles, mira, esto sería algo socialmente positivo. Lo que tú podrías hacer ayudaría al medio ambiente. Y les podríamos mostrar esto para que vean la consecuencia directa de sus interacciones de forma positiva o negativa. Y creo que esto transciende la atención y puede llevar a las personas a un mayor cambio en el comportamiento de las personas, que es el santo grial que todos ansiamos. Que en ocasiones se ha sobredimensionado desde este planteamiento que hacéis la importancia de que los contenidos sean interactivos como herramienta o como mecanismo para que las audiencias se interesen en ellos. José. Sí, en parte sí. Transmedia y otros medios y otro tipo de narrativas pueden ser interesantes, mas yo pienso que no hay una respuesta única. En una parte tú tienes cómo haces el consumo de media. Lo haces personalizando. Cada vez más yo tengo un control de las horas a que voy a ver un contenido. Y entonces la busca y la posibilidad de personalización es algo importante. Mas, por otro lado, eventos y directo es también algo importante. Y por eso hay como una nueva vaga de directos y de eventos, y eso para ciencia es también interesante. Sí, yo volvería a insistir a partir de estos comentarios. Si las audiencias, por lo menos las mexicanas, pero en general todas las iberoamericanas, estamos que la ficción es lo que tiene mayor rating, yo diría que una manera de transmitir la ciencia sería a través de ficción, de programas de ficción, no de programas educativos ni de programas periodísticos racionales, sino de ficción. Y esto lo entendió muy bien Discovery Channel, que ha hecho varios programas. Concretamente, yo voy a mencionar dos. Uno sobre la existencia de los dragones y sobre la existencia de las sirenas. Bueno, estos dos personajes, las sirenas y los dragones, son un poco míticos. Nadie se había preguntado si realmente existieron o no existieron. ¿Y qué fue lo que hizo Discovery Channel en la parte de transmisión de la ciencia? Fue ver y juntar una serie de informaciones y de construir un discurso con una argumentación emocional y sobre todo visual que le dio vida a dragones y a sirenas para decir sí, o mejor dicho, para decir no se puede negar la existencia ni de las sirenas ni de los dragones. Y la manera en que se debieron haber visto, dado que nadie los vio, es esta. Y entonces mostraron lo que debía ser, lo que debió haber sido una sirena y lo que debió haber sido un dragón. O sea que, y toda una argumentación de por qué se extinguieron, tomando toda la teoría de Darwin, de que no se pudieron adaptar a una nueva circunstancia del universo, pero dejando claro que debieron haber existido. O sea que construyeron una credibilidad frente a la audiencia, la construyeron con argumentos, pero sobre todo con imágenes, con mostrar en la pantalla cómo se fueron transformando los mismos dragones hasta que ya no pudieron transformarse más y cómo se fue transformando un pescado que era un anfibio en una sirena y después como sirena ya no pudo sobrevivir. Entonces, siembran una idea que finalmente construye una verosimilitud en la audiencia. Entonces, lo que ellos buscaron fue, si logramos que la audiencia nos crea, eso es lo importante. Si existieron o no, pasó a un segundo término. Pero por lo menos ya discutimos principios del desarrollo de las especies, incluso de las especies que nunca conocimos o de las cuales no teníamos certeza de que las conocimos, pero que se hablaba en todos los discursos de la historia antigua, y los dragones y las sirenas eran siempre mencionados. Y entonces, bueno, Discovery les dio vida en la pantalla.
sigue siendo una gran pregunta, pero por lo menos ahí la audiencia aprendió una serie de principios científicos del desarrollo de las especies y su extinción. Esri, afirmabas, ¿querías añadir algo? Sure. Sí, en respuesta a lo que José ha dicho antes, un par de cosas. Lo que dijo José sobre los mensajes a medida, yo creo que esto es uno de los desarrollos más importantes en la comunicación, esto de lo que hemos visto durante los últimos 15 años, por ejemplo. Hemos visto que cuando se customizan los mensajes para las audiencias, son muchísimo más efectivos. Y no podemos simplemente tener un mismo mensaje para toda una comunidad y decirlo. Por ejemplo, esto es lo que hay que comunicar sobre el cambio climático. Así que tenemos que tener muchos factores en cuenta de dónde son sus comunidades, etcétera. Por lo tanto, a lo que vamos es a la creación de mensajes no genéricos, sino personalizados. La segunda cuestión es que cuando hemos hablado de dragones y de sirenas, es cuando hablamos de las narrativas. Yo me gustaría hablar, por ejemplo, con la realidad virtual, por ejemplo, dejadme ayudar también, contribuir a lo que está diciendo Guillermo en cuanto a la composición de imágenes. Pensamos que la imaginación puede crear, puede dar vida a las historias para educar a las audiencias, pero podemos experimentar, por ejemplo, con la realidad virtual. Puedes saber lo que es ser un dragón, ser una sirena, y podemos ir más allá, por tanto. Y sería muy importante que estuviéramos planteándonos ahora, si, por ejemplo, si podemos ver una sirena muriéndose o algo que va bien y también acaba muriendo y siguiéndose. Estos puntos podrían ser muy útiles y hay gente trabajando. Mi compañero Jeremy Valens está trabajando en todos estos temas también. Así que está con miembros del Congreso de Estados Unidos, los está llevando al océano para que vean los efectos del cambio climático. Por un lado entiendo que hay como una falta de imaginación en ocasiones a la hora de pensar cómo se adaptan los contenidos a las diferentes pantallas, pero al mismo tiempo debe existir algún tipo de mecanismo, ¿no?, para articular ese tipo de contenidos verosímiles, de formatos que no se utilizan habitualmente para comunicar ciencia, pensando en que estas audiencias, estos espectadores están en diferentes pantallas. José. Yo pienso que tenemos que aceptar que vamos a trabajar para grupos pequeños. No tengo la ilusión de que vamos a ser completamente lo más visto en México o no va a acontecer. Por eso aceptar que ciencia va a ser un trabajo para diferentes grupos, con diferentes respuestas y con diferentes estrategias. Y comprender esas diferencias, yo pienso que es la base para hacerlo bien. Y por eso hay un espacio para alguna investigación para percibirnos lo que funciona con diferentes grupos y con diferentes estrategias. Yo pienso que eso sería un paso importante para responder. Y la televisión, por otra parte, tiene que haber un cambio tecnológico que la aproxime de Internet. Yo pienso que en términos de interacción, metadatos, eso va a tener que cambiar. Pues, y entonces tendremos contenidos personalizados, pero también seguiremos teniendo audiencias masivas. Sí, y yo estoy muy de acuerdo con José. Tenemos distinto tipo de audiencias y también deberíamos tener distinto tipo de propósitos con cada grupo o con un grupo mayor de la audiencia.
los problemas que ya se mencionaban en el panel anterior de la falta o la conectividad parcial que tenemos en los países latinoamericanos. En México solamente 62% de los mexicanos estamos conectados y no es la mejor conexión, tiene muchas fallas. Entonces, todavía no es el momento de pensar que el Internet es algo de verdad generalizado. Pero sí, yo creo que hay que tratar de definir públicos específicos y tratar de ver las características de estos públicos, de estas audiencias, para hacer más amigable y más cercano el mensaje que queremos comunicar. Eso definitivamente. Yo creo también que hay que abandonar los criterios de que la ciencia es algo que debe de transmitirse de una manera muy exacta, muy racional, con matemáticas, que hay fórmulas, etcétera. Hay que hacer eso visible y entendible a las audiencias en cualquier grupo de audiencia. No podemos transmitir los descubrimientos solamente como un descubrimiento. Hay que hacer toda una historia, hay que poner en un contexto que la audiencia específica o la audiencia mayor pueda entender y pueda hacer suyo y darle elementos para que pueda interactuar como sea, aunque sea por una llamada de teléfono, pero para eso hay que motivarla, hay que darle algo emocionante. Y por eso el formato de ficción a mí me parece que es una gran posibilidad, no es la única, por supuesto, pero es una gran posibilidad de enganchar a la audiencia. No solamente capturar su atención, sino engancharla en el mejor sentido de la palabra. Pues en relación con esta última cuestión hemos llegado al espacio en el que dedicamos pues el tiempo a responder las preguntas que nuestra audiencia a través del hashtag TVMorfosis ha ido planteando en Twitter acerca de la conversación que hemos mantenido aquí. Y bueno, un poco la primera pregunta va conectada a esta última cuestión. Carchofa Mutant plantea la pregunta de: ¿no es suficientemente interesante la biología que tenemos que recurrir a dragones y sirenas? Definitivamente ninguna ciencia es en sí misma interesante si no logramos hacerla interesante para la audiencia. Es una opinión muy tajante. Es una opinión tajante, sí. ¿Qué opinas, Sri? To this question, Para esta pregunta, bueno, a mí me encantan los dragones y las sirenas, ¿qué quieres que te diga? Pero cuando pienso en todas las películas que vemos y que hablamos del Señor de los Anillos, por ejemplo, y los hobbits, que se pueden dividir, aquellos que han visto el Hobbit y los que no los han visto, se puede dividir el mundo entre los que les gustan los dragones y los que no. Yo creo que en última instancia, la imaginación que mostramos, estamos hablando de narradores, estamos hablando de historias. Por ejemplo, se muestra cómo nos transportamos a otro mundo a través de contar historias. Y cuando pensamos en esto, tenemos toda la biología, tenemos toda la vida, pero la cuestión es que no le estamos prestando atención. Entonces yo también me gusta que, por ejemplo, si tenemos dragones, sirenas o lo que sea, puede que atrapemos más atención, o quizá no, tenemos que verlo. Pero podemos ver, usaremos la imaginación y vamos a ver si esto nos lleva a más cambios de comportamiento, que es nuestra meta en último. Sí. Tenemos una segunda pregunta, en este caso planteada por señor Marquindomus. Hay ficciones en las que la ciencia, entiendo que contenidos de ficción, en las que la ciencia se pueda comunicar con rigor, José. Lo rigor es algo difícil porque si tienes ficción, si tienes un trabajo periodístico, por ejemplo, no es lo mismo que un artículo de Science. Y por eso hay siempre una reducción, una traducción de los conceptos. Y eso puede ser con rigor, puede ser bien hecho. Y por eso el rigor no es algo como tienes que dar
un artículo científico de un periódico, Science o como sea. Eso no es impeditivo de tener rigor. Por eso pienso que puede haber ficción con rigor. Y en este sentido, ¿qué se podría entender, Guillermo, por rigor, ¿no? Por comunicar algo con rigor, en este caso contenido científico? Bueno, yo ahí pondría otro ejemplo, la película que seguramente vimos todos en los años 90, que se llamó 2001, Odisea del Espacio, donde aprendimos cómo podía ser la vida en el espacio dentro de una cápsula. A mí me parece que eso tenía muchísimo rigor y que si no hemos visto esa película no hubiéramos tenido esta idea de cómo los astronautas y todos los que van y vienen a satélites, a la Luna, etcétera, la pasan por allá, cómo es que pierden el peso específico, se acaba la gravedad y entonces empiezan a flotar en el aire. Yo creo que estos principios científicos están hechos con mucho rigor, pero también con mucho atractivo porque están dentro de una historia y entonces la gente los entiende, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería un poco... Sí, no podemos estar mintiendo, inventando totalmente. La ficción se define como algo que no es real, pero que podría serlo, porque si no, no tiene verosimilitud y entonces no consigue la credibilidad de la audiencia. Y la audiencia quiere creer, y cuando ve que algo no va bien, incluso en la ficción, no lo cree. Entonces, la audiencia es un gran juez de la misma ficción. Bueno. Tenemos una tercera y última pregunta de Pau Periodista. ¿Qué nos dicen las audiencias del vídeo científico online en YouTube? En este caso, voy a esperar a la traducción y le lanzo la pregunta a Sri. ¿Qué nos dicen las audiencias del vídeo científico online en YouTube? Can you repeat that? Bueno, digamos que yo entiendo, tal y como está planteada la pregunta, which would be the role of YouTube in the access to scientific video online? I don't think there's, I'll go back to what we spoke about. Voy a volver un poco a lo que hemos hablado antes de la personalización. Pienso que lo que están oyendo realmente es que no hay un solo mensaje para todos. Esa estrategia no va a funcionar. Así que yo creo que esto nos remonta a cómo las audiencias demandan ciertas cosas. Y si damos un solo mensaje a una audiencia, un solo mensaje genético, no va a funcionar tan bien con el tipo de cosas que ellos piden o están exigiendo, porque son muy distintas. Entonces, lo que dicen las audiencias, lo que vemos nosotros, es que depende de muchos factores, por ejemplo, de sus experiencias frente a un desastre. Por ejemplo, había un vídeo de 360 grados de una comunidad de Alaska sobre el cambio climático. Esta audiencia lo que nos pide es muy distinto, por ejemplo, de otra audiencia que viva en otro sitio. Y con esto volvemos al punto en el que no podemos ver a cada audiencia como una sola audiencia, sino a una audiencia fragmentada y diferenciada. Y tenemos que escuchar qué es lo que nos están pidiendo. En última instancia, tenemos que ver qué quieren. Están mirando cómo ven el cambio climático. Están mirando otras cosas, por ejemplo, que no son de ahora, pero van a venir en el futuro. ¿Cómo podemos implicarlos de formas más significativas? Pues creo que hemos llegado casi al final. Bueno, hemos llegado al final del tiempo del que disponíamos para hablar de las audiencias. Creo que se han hecho muchas aportaciones muy interesantes. Y bueno, antes de despedir el programa, agradecer a Sri Kalyanaraman sus aportaciones, a José Manuel Acevedo sus comentarios también y a Guillermo Orozco por también su participación. Audiencias que cambian, espectadores que se esconden detrás de las pantallas, la necesidad de crear narrativas con verosimilitud en un contexto en el que los contenidos personalizados van a seguir conviviendo con audiencias
masivas y en una situación en la que la economía de la atención o la falta de atención va a ser también una cuestión importante. Agradecer de nuevo a nuestros invitados sus aportaciones y a nuestros espectadores, pues invitarles a que sigan conectados y a que en breves minutos continuaremos con la programación de esas jornadas. Muchas gracias.